Tengo las manos manchadas de ese color rojo oscuro, casi marrón, y no puedo dejar de mirarlas. Son las manos de otro, las manos de Ángel. Tengo 17 años y me llamo Helio. Y hace exactamente 27 minutos que maté a mi vecino. Estoy sentado en el suelo de mi cocina, la espalda contra la nevera que zumba como un enjambre de abejas enfadadas. A través de la pared delgada como el papel, puedo oír a su mujer, Roxana, llorar. Un sonido ahogado, desgarrador, que se clava en mi pecho como un cuchillo cerrado. Cada sollozo es un recordatorio de lo que he hecho, y al mismo tiempo, la justificación más perversa. La culpa y una paz enfermiza luchan dentro de mí, dos bestias en una jaula demasiado pequeña. Cierro los ojos y no veo la oscuridad. Veo el rostro de Ángel, con esos ojos azules que siempre parecían burlarse de mí, perder su brillo burlón y llenarse de un asombro último y absoluto. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que el sonido que venía de esa casa era música. Música de verdad. Roxana toca el piano. Yo tendría unos 10 años cuando nos mudamos aquí, a esta colonia de casas idénticas con jardines descuidados. Mi padre nos abandonó un año antes, escapando de las deudas y, supongo, de la pesada carga de una familia. Mi madre se convirtió en una sombra que fumaba cigarrillos tras cigarrillo en la ventana, esperando una llamada que nunca llegaba. Mi mundo era gris y silencioso, hasta que un día escuché a Chopin. Era una tarde de lluvia. Me senté en el suelo de mi habitación, con la oreja pegada a la pared, y la música llenó todos los vacíos. Era triste y hermosa, como un lamento que supiera volar. Al día siguiente, la vi. Roxana. Tendría entonces unos 25 años. Su belleza no era la de las revistas, era del tipo que te detienes a mirar, que duele un poco. Tenía el cabello oscuro y liso que le caía como una cortina de seda y unos ojos color miel que parecían guardar toda la luz que faltaba en mi casa. Sonrió al verme, un gesto tímido, y me ofreció un vaso de limonada. «Eres Helio, ¿verdad?» El hijo de Mariana. Ángel llegó más tarde. Era todo lo contrario a ella. Alto, con una sonrisa ancha y una voz que resonaba como un trueno. Un vendedor de coches de éxito, o eso decía. Al principio, era amable. Me daba palmadas en la espalda que casi me hacían caer, me llamaba campeón. Yo, un chico hambriento de cualquier migaja de atención masculina, me aferré a eso. Para mí, su casa se convirtió en un santuario. El olor a galletas recién horneadas de Roxana, la música, incluso la presencia bulliciosa de Ángel, era mejor que el frío silencio de mi hogar. Pero las cosas empezaron a cambiar. Las palmadas en la espalda se volvieron más duras. Sus bromas tenían un filo. ¿Otro día encerrado en tu cuarto, Helio? Los chicos deberían estar en la calle, hacerse hombres, no escuchando música clásica como una niñita. Lo decía sonriendo, siempre sonriendo, pero sus ojos azules no reían. Empecé a notar las miradas que le lanzaba a Roxana. Miradas de posesión, de desprecio disfrazado. Y empecé a notar cómo ella se encogía levemente cuando él entraba en la habitación. Una noche desperté con gritos. Eran de su casa. No palabras claras, solo su voz, grave y envenenada, y luego el llanto de ella. Me quedé paralizado en la cama,
el corazón martilleándome en el oído. Al día siguiente, Roxana tenía unas gafas de sol grandes dentro de casa. «Migraña», murmuró, pero yo vi el morado que asomaba en su pómulo. Ángel estaba silbando en el jardín, podando los rosales como si nada. El abuso se volvió una constante siniestra, la banda sonora de nuestras vidas divididas por un tabique. Yo era su espectador secreto, su cómplice silencioso. Y con cada golpe que escuchaba, con cada lágrima que intuía, algo se pudría dentro de mí. Mi admiración infantil por Ángel se convirtió en odio. Un odio puro y quieto, como un río subterráneo. Y en medio de ese odio nació algo más peligroso. Un amor profundo, desesperado y completamente imposible por Roxana. Ella era la dama en apuros, y yo, el caballero de 16 años, que se creía en la obligación de salvarla, armado solo con su rabia y su impotencia. El punto de quiebre llegó hace 3 semanas. Mi madre había salido, una rara ocasión. Estaba en mi habitación cuando los gritos empezaron, más fuertes, más violentos que nunca. Oí un golpe sordo, un grito ahogado de Roxana y luego el sonido de algo rompiéndose. Era el espejo del pasillo, el que ella adoraba. No lo pensé. Salí corriendo de mi casa y llamé a su puerta con los nudillos, con una furia que no sabía que tenía. Ángel abrió, sudoroso, con la respiración entrecortada. Detrás de él, en el salón, vi a Roxana en el suelo, recogiendo los pedazos de cristal del espejo. Tenía un hilo de sangre en el labio. «¿Qué pasa, chico?», dijo Ángel, con una sonrisa torcida. «¿Vienes a escuchar tu ópera?». El olor a alcohol era denso, empalagoso. «Déjela en paz», dije. Mi voz sonó débil, como la de un niño. Él se rió. Un sonido seco y feo. Se inclinó hacia mí, y su aliento, una mezcla de whisky y menta, me golpeó el rostro. «Escúchame bien, mocoso. Esta es mi casa. Y ella es mi mujer. Métete en tus asuntos. O tendré que contarle a todo el mundo el bonito secretillo que guardas». Sus ojos se clavaron en los míos, desnudando mi alma. «Sé cómo la miras. Es patético». Me cerró la puerta en la cara. Me quedé allí, temblando, la vergüenza y la rabia hirviendo en mis venas. Él lo sabía. Sabía mi secreto más profundo y lo usaba como un arma. Esa noche, sentado en la oscuridad de mi cuarto, escuchando los sollozos apagados de Roxana, supe que no podía seguir así. La bestia tenía que ser sacrificada, no por mí, por ella. El plan no nació de un momento de locura, sino de una calma glacial y meticulosa. Observé sus rutinas. Sabía que los martes, Ángel llegaba tarde del trabajo, después de ir a un bar con sus colegas. Sabía que Roxana salía a las 7 para su clase de yoga. La casa estaría vacía. Yo entraría por la ventana del lavadero que nunca cerraba con llave, y esperaría. Esperaría en la oscuridad de su salón, con el olor a limpiador y a rosas marchitas, hasta que él llegara. Y eso es lo que hice. Hace 1 hora,
Estaba agachado detrás de su sofá, el mango frío del cortacésped de mi abuelo apretado contra mi pecho. El plan era perfecto, o eso creía yo. Pero ahora, con el olor de su sangre llenándome la nariz y el sonido del dolor de Roxana traspasando la pared, empiezo a entender que algunos monstruos no mueren, se transforman. Y yo me he convertido en algo nuevo, algo que aún no logro nombrar. ¿Quieres saber cómo se siente apretar el gatillo? ¿Quieres escuchar el sonido exacto que hizo su cuerpo al caer sobre la alfombra persa? Te lo contaré todo, cada detalle sangriento, cada susurro de la locura. Pero necesito saber que estás ahí, al otro lado de esta confesión. El martes llegó vestido de un gris plomizo. Todo el día, el mundo pareció moverse bajo el agua. Las voces de los profesores en el instituto eran un zumbido lejano, las caras de mis compañeros, manchas borrosas. Solo sentía el peso del plan en mi estómago, un nudo de serpientes frías y quietas. En el autobús de vuelta a casa, miré mis manos. Eran las manos de un estudiante, con restos de tinta azul en los dedos. En unas horas, serían las manos de un asesino. Mi madre no estaba. Un post-it en la nevera decía, comida preparada. Tengo turno de noche. La palabra turno estaba subrayada con fuerza, una mentira tan transparente como dolorosa. Supongo que siempre supe que ella también tenía sus escapadas, sus pequeños venenos para soportar la vida. En ese momento, me dio igual. El silencio de la casa era un cómplice. Subí a mi habitación y saqué el cortacésped de mi abuelo de debajo de la cama. Era una herramienta antigua, pesada, con un mango de madera astillado y una cuchilla que yo mismo había afilado en secreto durante varias madrugadas en el garaje. El chirrido de la piedra de amolar contra el metal era el único sonido que me calmaba. Le puse un trapo viejo alrededor del mango para que el sudor de mis manos no lo resbalara. Lo miré. No era un arma elegante. Era una herramienta para cortar cosas que estaban vivas, para domar la naturaleza. Iba a usarla para lo mismo. A las 6:55 de la tarde, como un reloj, vi a Roxana salir por su puerta principal. Llevaba una bolsa de deporte y tenía la mirada baja, perdida en sus pensamientos. La luz del atardecer le doró el pelo por un instante. Era tan bella que me dolió físicamente, un punzada en el pecho. Ese fue el momento de echarme atrás. Podría haberlo hecho. Pero entonces recordé el hilo de sangre en su labio, la manera en que sus hombros se encorvaban cuando Ángel entraba en una habitación. El amor, cuando se mezcla con la rabia, es el combustible más volátil que existe. Esperé 5 minutos. El corazón me latía en la garganta, un tambor frenético. Salí de mi casa y rodeé la suya por el jardín trasero. La hierba estaba húmeda y olía a tierra. La ventana del lavadero, como sabía, estaba solo corrida. La abrí con un chirrido que me heló la sangre. Me deslicé dentro. La oscuridad en su casa era diferente. Era una oscuridad cargada de presencias. Olía a limpio, a suavizante de ropa y a la colonia barata de Ángel, un olor dulzón que siempre me había repugnado, y por debajo, el fantasma de sus galletas de jengibre. Me agaché detrás del sofá grande del salón, en el rincón más oscuro.
Desde allí tenía una vista perfecta de la puerta principal y del pasillo que llevaba a las habitaciones. Apreté el cortacésped contra mi pecho. La madera era áspera. El tiempo se estiró como un chicle. Cada segundo era una agonía. Escuché el tic-tac del reloj de pared, un sonido que me taladraba los sesos. Pensé en Roxana, en su música, en lo que le diría después, cuando todo hubiera terminado. ¿Me vería como su salvador o solo vería la sangre? Entonces oí el coche. El rugido del motor de Ángel era inconfundible, un sonido gutural que siempre anunciaba tormenta. Las luces de los faros barrieron la sala a través de las persianas. Mis dedos se cerraron con tanta fuerza alrededor del mango que sentí que los huesos crujirían. La puerta principal se abrió con un golpe. Él entró tarareando desafinado, tirando las llaves sobre la mesita con un ruido metálico. Olía a humo de cigarro y a whisky, una nube pestilente que llenó la estancia. «¡Val! ¡Estás en casa!», gritó, su voz pastosa. El silencio le respondió. Maldijo entre dientes. Lo oí caminar pesadamente hacia la cocina. Abrió la nevera. El sonido de una botella al abrirse, el glu 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 del líquido cayendo en un vaso. Mi boca estaba seca como el polvo. Cada músculo de mi cuerpo estaba tenso, listo para saltar. Rezaba, aunque no creo en Dios, para que se fuera a su habitación, para que me diera más tiempo para prepararme, o para que se me pasara el valor, pero su mirada cayó sobre el sofá, sobre mí. No me vio, no al principio, pero algo, tal vez el sonido de mi respiración contenida, tal vez el simple instinto de un depredador, hizo que sus ojos se clavaran en la sombra donde yo estaba agazapado. La oscuridad no era tan densa como yo creía. «¿Quién está ahí?», dijo. Su voz perdió la borrachera de un golpe. Se puso alerta. No me moví. Contuve la respiración. Podía sentir su mirada escudriñando la penumbra. «Sal de ahí, hijo de puta», gruñó, y dio un paso hacia el salón. Su silueta enorme se recortó contra la luz tenue del pasillo. Fue entonces cuando lo vio, el destoque metálico del cortacésped asomando por detrás del sofá. Sus ojos se abrieron de par en par. No era miedo lo que vi en ellos, era incredulidad, y luego un desprecio absoluto. «¿Elio?», dijo, y soltó una risa corta, fea. «¿Eres tú, mocoso? ¿Qué diablos crees que estás haciendo?». Se acercó, no con cautela, sino con la arrogancia de quien siempre ha tenido el control. Yo me puse de pie. Las piernas me temblaban tanto que creí que cederían. El cortacésped pesaba 1 tonelada. «Vete», logré decir. Mi voz era un hilillo de sonido. «¿Vete?». Él se rió de nuevo, abriendo los brazos. «Esta es mi casa. Tú eres el intruso, el niñito enfermo que se cuela para ver a mi mujer. ¿Es eso? ¿Viniste a olfatear su ropa interior, pervertido?». Cada palabra era un latigazo. Avancé. No sé de dónde saqué la fuerza. «Te dije que la dejaras en paz», dije, un poco más fuerte. «¿Aval?». Su sonrisa se ensanchó, un gesto horrible y familiar. «Ella es mía. Yo hago con ella lo que me da la gana. ¿Y sabes qué? Después de que te eche a patadas de aquí,
Voy a subir y le voy a dar una lección por andar poniéndote ojitos a un mequetrefe como tú. Fue la chispa, la última. El olor a whisky, su aliento en mi cara, la imagen de sus manos sobre Roxana. Algo se rompió dentro de mí. Un estallido blanco y silencioso llenó mi cabeza. Ya no había miedo, solo un vacío frío y una necesidad primordial. Él alargó la mano para agarrarme, con esa sonrisa de superioridad aún pegada en los labios. Y yo actué. No fue un golpe, fue un movimiento fluido, como si alguien más guiara mis brazos. Levanté el cortacésped y, con toda la fuerza que tenía en el cuerpo, se lo hundí en el abdomen. El sonido no fue el de las películas. Fue un ruido húmedo y sordo, como cortar un melón grande y maduro. Su sonrisa se congeló. Sus ojos azules, esos ojos que siempre me habían mirado con desdén, se desenfocaron. Un jadeo, un sorbo de aire que no pudo terminar, salió de sus labios. Miró hacia abajo, hacia el mango de madera que sobresalía de su vientre, como si no pudiera entender lo que veía. Yo tampoco podía. Lo solté. El cortacésped se quedó clavado en él, grotesco. Ángel dio un paso atrás, tambaleándose. Tropezó con la mesita de centro y cayó de espaldas sobre la alfombra persa, la que Roxana tanto quería. Un gorgoteo bajo salía de su garganta. Sus manos se agitaron, arañando el aire. Luego se cerraron alrededor del mango, intentando sacárselo, pero no tenía fuerza. La mancha en su camisa blanca se expandía rápidamente, un sol rojo y oscuro. Me quedé mirándolo. No sentí triunfo, no sentí nada. Era como ver una escena en una pantalla. Su cuerpo se convulsionó 1, 2 veces. Luego se quedó quieto. Sus ojos, vidriosos, miraban al techo, hacia la lámpara de cristal que Roxana limpiaba todos los sábados. El silencio que vino después fue absoluto, más profundo que cualquier silencio que hubiera experimentado, solo roto por el zumbido de la nevera y el latido de mi propia sangre en los oídos. El olor a cobre se volvió abrumador, mezclado con el olor a whisky derramado y el perfume de las rosas del jardín que entraba por la ventana abierta. Una combinación nauseabunda. Maté a Ángel. Lo había hecho. La bestia estaba muerta. Pero entonces, como un trueno en la calma, oí el sonido de una llave en la cerradura de la puerta principal, el chirrido de la puerta al abrirse, unos pasos ligeros en el recibidor. Era Roxana. Había vuelto antes de lo previsto. Mi plan, mi frío y meticuloso plan, se hacía añicos en un instante. Y lo que vino después fue peor, mucho peor, que el acto de matar. El sonido de los pasos de Roxana en el recibidor me paralizó más que la mirada muerta de Ángel. El mundo, que se había reducido a un túnel entre él y yo, de repente se amplió de un golpe, brutalmente real. El olor a sangre era ahora una entidad física, una niebla espesa que colgaba en el aire. Yo estaba de pie, a 2 metros del cadáver de su marido, con las manos y la ropa salpicadas de esa verdad oscura y pegajosa. «¿Ángel?», llamó ella, su voz cantarina, una nota de inquietud apenas perceptible. «Llegué antes porque cancelaron la clase. ¿Has bebido? Huele raro». Sus pasos se acercaron al salón. Yo no podía moverme. No podía respirar.
Era como estar atrapado en una pesadilla de cámara lenta, viendo el tren chocar y sin poder hacer nada para evitarlo. Ella entró. El tiempo se detuvo. Sus ojos, esos ojos color miel que habían sido el sol de mi universo privado, recorrieron la escena. Primero me vieron a mí, mi rostro pálido, mis manos manchadas. Su expresión fue de confusión, un «¿Helio?» mudo en sus labios. Luego, su mirada viajó más allá de mí y se posó en el suelo, en la forma familiar de ángel tendido boca arriba, en el mango de madera que sobresalía de su torso, en el halo rojo, enorme y húmedo, que se extendía por la alfombra persa, ahogando los patrones color granate y oro. No gritó. Ese fue el detalle más aterrador. No hubo un alarido desgarrador, solo un jadeo seco, como si alguien le hubiera quitado todo el aire del cuerpo de un puñetazo. Su mano voló hacia su boca, los ojos se le desencajaron, tan abiertos que pude ver el blanco alrededor del iris. El color huyó de su rostro, dejándolo de un gris cadavérico. Se tambaleó, apoyándose contra el marco de la puerta para no caer. ¿Qué has hecho?», susurró. Las palabras eran apenas un hilillo de voz, cargado de un horror tan profundo que me hizo retroceder. «Roxana, yo...». Intenté explicar, pero mi lengua era de trapo. ¿Qué podía decir? Que era por ella, que la había liberado. Las palabras sonaban huecas, monstruosas, incluso para mis propios oídos. Ella no me escuchaba. Sus ojos estaban clavados en Ángel. Y entonces sucedió lo inesperado. Una lágrima, gruesa y perfecta, rodó por su mejilla. Luego otra, y un quejido, un sonido desgarrado que salió de lo más hondo de su alma, se escapó de sus labios. Se arrodilló, no junto a él, sino a 1 metro de distancia, como si el charco de sangre fuera ácido, y se cubrió el rostro con las manos. Sus hombros temblaban. «Lo siento». Fue lo único que logré balbucear. Él te hacía daño. Te golpeaba. Yo te amo. Al pronunciar esas últimas palabras, sentí un alivio enfermizo. Por fin estaba fuera. Mi secreto, mi razón de ser, la verdad que había justificado cada segundo de este horror. Roxana bajó las manos lentamente. Su rostro estaba empapado en lágrimas, pero su mirada no era de gratitud ni de comprensión, era de pura y simple repulsión. «¿Amor?», escupió la palabra como si tuviera un sabor venenoso. «¿Crees que esto es amor, Helio? Esto es una pesadilla». Señaló con un dedo tembloroso hacia el cuerpo de Ángel. «Sí, era un cerdo. Sí, me golpeaba. Pero era mi marido. Yo lo elegí. Yo me quedé». Su voz subió de tono, agónica. «¿Y quién eres tú?». «Un niño, un vecino». «¿Qué te dio el derecho?». Cada palabra era un martillazo que me destrozaba por dentro. No era la reacción de la dama salvada. Era la reacción de una mujer cuyo mundo, por miserable que fuera, había sido demolido por un extraño. «Pero él lo sabía», insistí, desesperado, buscando cualquier cosa que me diera la razón. «Me dijo que sabía que yo te amaba, que era patético». Roxana cerró los ojos con fuerza, como si le diera un dolor de cabeza repentino. Cuando los abrió,
Había en ellos un destello de algo aún peor: lástima. Ángel no sabía nada, Elio, dijo, y su voz era ahora fría, cortante como el cristal. Él solo decía eso para herirte, para sentirse más grande. Era un mentiroso narcisista. Ni siquiera se fijaba lo suficiente en mí como para notar algo así. Hizo una pausa, tragando saliva. La única persona que lo sabía era yo. El suelo se abrió bajo mis pies. El aire desapareció de mis pulmones. Tú lo notaba en tu manera de mirarme, en cómo te ponías colorado, en cómo escuchabas mi música durante horas. Su voz se quebró. Eras un chico dulce, Elio. Un chico triste. Y yo sentía lástima por ti. Nada más. Solo lástima. Lástima. La palabra resonó en el salón silencioso, más cruel que cualquier insulto, más definitiva que cualquier golpe. Toda mi epopeya de venganza y amor secreto se reducía a eso, a un crimen cometido por lástima malinterpretada. No había sido un caballero, había sido un títere, un niño confundido que había matado por una fantasía. La risa me subió por la garganta, un sonido ronco y histérico que no pude contener. Me reí de mí mismo, de la estupidez colosal de mis actos, de la farsa sangrienta en la que me había convertido. Roxana me miraba con terror, arrastrándose hacia atrás, alejándose de mí, del monstruo que había creado sin querer. Entonces, sus ojos cayeron sobre algo, en el suelo, junto a la mano inerte de Ángel. Era su teléfono móvil. La pantalla estaba iluminada. Él, en su caída, o quizás en un último instinto, había marcado un número. Y la llamada estaba activa. Duró solo unos segundos, lo suficiente para que alguien, al otro lado, oyera los sollozos de Roxana, mi risa loca, y tal vez, solo tal vez, mis palabras de confesión. Fue entonces cuando supe que todo había terminado. Ahora, sentado en el suelo de mi cocina, el zumbido de la nevera es el sonido de mi condena. Oigo las sirenas a lo lejos, acercándose. Roxana no me ha traicionado activamente. La policía viene por la llamada de Ángel, su último acto de crueldad póstuma. O quizás por la de algún vecino que oyó algo. Da igual. ¿Me arrepiento? Es la pregunta que me haces. Es la pregunta que me harán una y otra vez. Me arrepiento de la estupidez, de no haber visto la verdad, de haber construido un castillo de amor sobre los cimientos podridos de mi propia soledad y haber confundido lástima con pasión. Me arrepiento de que Roxana tenga que cargar con esta imagen, con este horror, por el resto de su vida. He destruido a su demonio, pero también he destruido cualquier posibilidad de paz para ella. Eso sí me duele. Pero cuando cierro los ojos y oigo, no sus sollozos de hace unos minutos, sino sus llantos ahogados a través de la pared durante todos esos años. No me arrepiento de que Ángel esté muerto. Solo lamento ser yo quien tuvo que hacerlo. Lamento el precio que todos estamos pagando. Las sirenas están aquí ahora. Los focos barren las ventanas, pintando las paredes de azul y rojo. Es un espectáculo. El final del relato. Esta es mi confesión.
Esta es la verdad, sucia, fea y sin paliativos. No soy un héroe, soy un asesino. Un chico de 17 años que quería salvar a una princesa y descubrió que solo era otro dragón en la historia. Ya lo sabes todo. Has visto dentro del abismo conmigo. Ahora, esta historia es tuya también. Si te ha removido por dentro, si te ha hecho sentir algo, no lo guardes. Comparte este relato. Deja tu like si quieres que estas confesiones sigan llegando. Suscríbete para no perderte ninguna historia y comenta abajo. ¿Crees que algún crimen, por cruel que sea, puede estar justificado? La conversación, al menos, debe continuar después de que las sirenas se apaguen.